Toma tres. Bienvenidos a la clase número 3 de Litigación Penal Estratégica. Es la audiencia más subestimada e infravalorada de todo el sistema penal. En Cava, Argentina, ni siquiera la dirige un juez. Parece que a nadie le importa. Pero en esta audiencia nace la garantía fundacional de todo el sistema procesal, el hecho imputado. Recién en esta audiencia, de apertura de la investigación o de formulación de cargos, de imputación formal, como la denomina el Código Procesal en el que trabajes, en donde tu cliente conoce de qué se lo está acusando, mejor dicho, de qué se tiene que defender. Y en esta clase te voy a enseñar a aprovechar al máximo esta audiencia. Soy Carlos Bicheri, tengo 20 años de experiencia en la justicia penal. Pasé del sistema escrito al proceso acusatorio adversarial. Litigué durante 10 años como fiscal en audiencias orales. Y hoy, que soy juez penal, quiero enseñarte todo lo que aprendí, que mi experiencia la puedas aplicar en tus audiencias. Ahora vamos con las estrategias. Primero, enfoquemos cuál es el objeto de la audiencia. El Ministerio Público Fiscal va a informarle a tu cliente cuál es el hecho por el cual lo va a investigar. Y vos lo que tenés que hacer es controlar minuciosamente la descripción de ese hecho. Que no le falte ningún elemento. Tiene que tener una descripción sucinta, tiene que tener la identificación de tu cliente dentro del hecho, como también así de la víctima. El hecho debe estar ubicado en el tiempo y lugar. Debe tener una descripción de las circunstancias en que se realizó, el modo en que se produjo. Tiene que estar descrito cuál fue el resultado. También tiene que estar individualizado cuál es el comportamiento que se le está endilgando a tu cliente. Y también tiene que tener identificada a la víctima. Cuando falta alguna de estas circunstancias o el hecho no está claro, entonces no está bien descrito. Y es acá donde yo remarco que adolece de un vicio. Y este vicio te afecta a vos al ejercicio de la defensa. Un ejercicio efectivo de la defensa. Si vos no sabés de qué te tenés que defender, difícilmente puedas defenderte bien. En muchos códigos procesales se describe que no le puede faltar. Y ahí te doy el ejercicio. Anotá cada uno de esos elementos que no le podría faltar al hecho conforme el código donde ejerces y controlalo con el hecho que está endilgando la Fiscalía. Con relación a las circunstancias de tiempo, ¿cómo podés ejercer una defensa si no sabés la fecha, el momento, cuándo ocurrió? Ojo que esto no significa que tiene que tener una precisión suiza. Hay hechos muy precisos con el tiempo. Por ejemplo, una amenaza en WhatsApp, que la tenés exacto el minuto en el que llegó y el que lo leyó. Pero después hay otros, como por ejemplo un abuso sexual infantil, que está circunscripto a un periodo determinado. Por ejemplo, que el hecho ocurrió entre mayo y agosto de determinado año, o que ocurrió en el verano de tal año. A más impreciso el hecho, más difícil es defenderse. Y mientras más difícil es defenderse, más vulnerada está la garantía del ejercicio efectivo de defensa en juicio. Con relación a las circunstancias del lugar, ocurre exactamente lo mismo. No es lo mismo decir que el hecho ocurrió en la estación de servicio ubicada en la intersección de las calles tal y tal, frente al free shop del local, que decir que ocurrió al costado de la ruta, en un camino, en el trayecto que va desde la ciudad X a la ciudad Z, o que ocurrió al costado de la laguna, o que ocurrió al norte de determinada ciudad. Las circunstancias de modo están vinculadas al comportamiento que se endilga y a las circunstancias en las que se desarrollaron. Por ejemplo, recuerdo un caso en donde a un conductor le habían imputado que por invadir el carril contrario provocó un siniestro vial que le provocó la muerte a un conductor del otro auto. Y cuando la Fiscalía hace la descripción del hecho, dice, por culpa de la inclemencia climática, que se trataba de un temporal y que el viento con una ráfaga extraordinaria golpea el auto, que hace que éste invada el carril contrario, provoca tal resultado. Vos leías el hecho y no encontrabas cuál era el comportamiento que se le estaba endilgando al conductor. En definitiva, quien debería haber estado imputado es el viento, no el conductor. El detalle de las circunstancias de cómo ocurrió el hecho, la descripción del modo que se le está endilgando al cliente, es esencial, porque vos a partir de ahí
podés ubicar las contradicciones, podés evaluar y analizar con tu cliente, no, esto no ocurrió de esta manera, esto ocurrió de otra. Recuerden el caso del famoso testigo que había visto como si fueran binoculares desde una distancia tan grande como Gendarmería había secuestrado a una persona. Resultó después que en el lugar se pudo determinar que era imposible físicamente haber visto desde esa distancia y con todos los obstáculos que había en el medio que hubiera ocurrido aquello que él dijo que había visto. Un ejemplo claro es el de la película Mi Primo Vini. Si no la viste, te la recomiendo. El defensor lo que realiza es emplear las circunstancias utilizadas por la Fiscalía para acusar en beneficio de la defensa y demuestra a partir de cada una cómo no podían serle endilgadas a su defendido, sino que había sido otra persona quien las realizó. Mirad, es por eso que no se puede celebrar la audiencia de formulación de cargos. No se puede formalizar esa apertura a la investigación o imputación formal, como se diga conforme el código. Sí, faltan elementos esenciales a la descripción del hecho que se está imputando, porque va a limitar las posibilidades del ejercicio efectivo de la defensa. Y acá viene entonces esta primera tarea que vas a hacer cuando te enfrentes a esta audiencia. Como te informan, en la mayoría de los casos, de manera previa, cuál es el hecho que se le va a formular, esa descripción que el Ministerio Público Fiscal va a hacer en la audiencia a tu cliente, vos analizala minuciosamente, detalladamente. Fíjate cuáles son aquellos elementos que podrían llegar a faltar, los que no son claros. Esa es la primera tarea. La segunda es, ¿qué vamos a hacer en la audiencia? Una vez que conocemos cuál es aquel elemento que falta, cuál es aquella circunstancia que no es correcta o que no está o que no es clara, ¿de qué manera lo planteamos en la audiencia? Bueno, acá van las estrategias. La primera es no hacer nada. Exacto. Me río porque vengo discutiendo con que niego totalmente o rechazo la inactividad o la pasividad de un defensor. Para mí la defensa más efectiva es la proactiva. Sin embargo, esta es una posibilidad. Hay un ejemplo en el cual, real, en un delito contra la administración pública, seguido contra varios funcionarios, uno era mengano de tesorería. Y durante el debate, el abogado defensor, su estrategia fue pasiva durante toda la investigación, pero en el momento del debate recuerdo que hacía preguntas muy sencillas a todos los testigos de si conocía a fulanito de tal. Cuando termina el debate, al momento de los alegatos, resulta que su cliente había sido traído por error por la Fiscalía, porque si bien era un mengano tesorero, resulta que era otro mengano tesorero, y el que tenían sentado ahí era Tito y el otro era Coco. Cuando el abogado defensor demostró esto, tiró la acusación de su cliente, que no era el tesorero que estaba en tal departamento que era el que estaba involucrado con la maniobra, sino que este mengano tesorero era de otro organismo, también del Estado, y que no tenía nada que ver con el hecho. Él tranquilamente podría haberlo planteado al momento de la formulación de cargos en la apertura de la investigación, pero su estrategia fue pasiva, prefirió no hacer nada. ¿Por qué? Porque el mengano que llevaron por error era familiar del mengano que omitieron llevar. Y con esto pensó, y le fue bien, que su estrategia ayudaba a su hermano. Pero fue una situación muy extraordinaria. Es lo mismo que el caso de el viento que empuja el vehículo al carril contrario, invade el carril contrario y termina provocando la muerte. Si el defensor evita hacer algún planteo durante la etapa preparatoria, durante el debate, al momento de los alegatos, sostiene y dice, bueno, la Fiscalía ha logrado probar que el viento ha empujado de carril el vehículo de mi cliente. Sin embargo, en ningún momento durante el debate ha demostrado que mi cliente ha tenido un comportamiento y que este comportamiento podría ser reprochable penalmente. Entonces, que le imputen al viento, pero a mi cliente no le pueden imputar nada. Es parecido. Ambos casos son reales, son graciosos, pero ten en cuenta que son extremos. No te recomiendo guardar silencio hasta el final del debate.
va a depender de tu estrategia. Y acá viene lo de preparar un caso de forma estratégica. La segunda estrategia es la nulidad. Yo no la recomiendo. Para mí no es válido plantear una nulidad en ese caso. ¿Por qué? Primero, el acto no generó ningún efecto. Lo está planteando el fiscal y ustedes están haciendo una oposición. Segundo, no hubo ningún efecto, tampoco va a haber un perjuicio. Y por lo tanto es algo subsanable. El fiscal, el juez lo que va a hacer es hacer lugar al planteo de ustedes, si es que tienen razón, y decirle al fiscal que tiene que subsanar el acto. Entonces se suspende la audiencia, el tiempo que requiera el fiscal para corregirlo, y si es un elemento que no puede conseguir, bueno, no lo va a poder subsanar más. Pero si es un error material, vuelve y puede formular los cargos ya con la descripción del hecho corregida. La estrategia puede ser el pedido de sobreseimiento, y acá tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento es consecuencia de finalizar la etapa preparatoria en donde el fiscal o acusa o solicita el sobreseimiento, o la parte pide el sobreseimiento, o un defensor. Y en este caso no se formalizó la apertura de la investigación, no se formalizó esta imputación. No entramos todavía en la etapa de investigación penal preparatoria, y por lo tanto el sobreseimiento no es la salida válida. Al igual que en la ocasión anterior, el juez lo que debe que hacer es hacer lugar y pedirle al fiscal que subsane y corrija el error que tiene la acusación. También ocurre lo mismo con si pedimos el archivo. Y acá hay opiniones encontradas. La mía es que esto es facultad propia del Ministerio Público Fiscal. Es quien decide, como titular de la acción penal, si archiva. Ellos, cuando reciben una noticia criminal, le investigan mínimamente e informan si van a hacer una formulación de cargos hacia una persona, si van a desestimarla, si van a hacer una salida alternativa o si van a archivarla. Y por lo tanto es una facultad que se tiene que reservar exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. La parte la puede pedir, pero no soy de los que coinciden que es el juez el que tiene que disponer el archivo, sino que debe ser el fiscal quien lo hace. Una última alternativa es plantear, hacer una concesión condicional, consentir de manera condicional a que el acusador, en el tramo de la investigación penal preparatoria, previo a presentar la acusación, corrija ese vicio. Entonces, cuando llegamos a la acusación y el fiscal no corrigió ese vicio, no va a ser nula la apertura de la investigación, la formulación de cargos, pero sí va a ser un vicio que no fue convalidado por ustedes, el juez de la carpeta o el juez de la investigación. Esto ya lo conoce, y por lo tanto pueden ahí pedir el sobreseimiento porque ese vicio no se corrigió y no van a consentir que continúe. Y como está formulada la apertura de la investigación ya, entonces el sobreseimiento sería una cuestión válida para hacer en ese caso. Bien, el tema parece simple, pero es complejo. Y así todo, quedaron muchas aristas por ver. Voy a hacer una clase en vivo la semana que viene. En la comunidad de neolitigantes voy a adelantar 2 casos para que puedan hacerme preguntas en el vivo. Si todavía no estás en la comunidad, te invito. El link está en la bio, gratis. Hasta la semana que viene.